He titulado esta exposición "Que la fe no falte". Que la fe no falte. Al empezar el estudio de este texto que estamos abordando, y leímos un texto paralelo, pero hemos estado mirando Lucas 22, 31 al 34. Y en la vez pasada pudimos ver, sacado de este texto, el objeto de la tentación, recuerde, en este caso Simón, el instigador, Satanás. Vimos el método: os ha pedido para zarandearos como a trigo, y el intercesor: mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Este es un cuadro, por así decirlo, donde si nos quisiéramos quedar por más tiempo, más detalles, le veríamos. No dice todo lo que deberíamos aprender de la tentación, pero sí nos da ciertamente mucha guía, mucha luz. Este trato del Señor para con todos sus discípulos. Usted se dio cuenta, lo que omite un evangelio lo dice otro, y en este caso, cuando pensábamos que, por ejemplo, solo Pedro había dicho: yo estaré dispuesto a acompañarte hasta la muerte, en Mateo se nos dice que todos lo dijeron. Claro, lo encabezó Pedro, pero todos los demás también se comprometieron. Entonces, por eso decimos que era un trato con todos los discípulos en cabeza de Pedro. Y nos señala lo que también debemos tener en cuenta en esa hora donde es probada nuestra fe o donde somos llevados a la tentación. Así que en primera medida, si usted quiere 1 o 5, voy a llevar mi propia numeración de este sermón. Primera medida, considere también de este texto la esperanza que tenemos en la tentación. La esperanza. Note lo que específicamente nuestro Señor Jesucristo rogó a favor de Pedro. Si usted se ubica en Lucas 22, 31, exactamente en todo ese relato, dice el Señor: mas yo he rogado por ti ¿para qué exactamente el Señor rogó a favor de Pedro en el contexto de esa tentación que se cernía sobre él? Dice: que tu fe no falte. Gracias a la divina intercesión de Jesucristo, los creyentes tenemos una esperanza y muchas buenas expectativas cuando somos tentados. Claro, la tentación supone varios y serios peligros reales para el alma, por supuesto. También estoy hablando del alma que cae en la tentación, pero también, hermanos, la tentación provee de ese maravilloso escenario para que podamos comprobar cuán generoso poder se nos provee de nuestro fiel ayudador Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza? Que la fe no faltará. ¿Sí nota? No es una petición, el Señor de hecho está pidiendo algo que va a lograr. Yo he rogado que tu fe no falte. Y usted lo puede ver, hermano, no solo como un ruego que el Señor lanzó al cielo, y quizás se iba a responder o no, sino usted puede ver en eso la esperanza que tenemos todos los que somos tentados y tenemos en Jesucristo nuestro sacerdote. Y es que Él intercede para que nuestra fe no falte en medio de la tentación. La fe puede ser zarandeada, atacada, asaltada, debilitada, pero en el caso de los creyentes jamás va a faltar. Si este es el ruego del Señor en medio de la tentación, si los medios de gracia que nos dio el Señor tienen la labor de no desabastecer nuestra fe, mucho más en tiempos probados, entonces aprendemos cuál es el objeto a cuidar,
cuando somos tentados. Ya, de las palabras de Cristo, de los medios de gracia, usted puede mirar cuál es el objeto a cuidar en la tentación. La fe. La fe. Que ella no falte, que no se mueva, que no se sacuda al vaivén de los problemas, ni que se manche bajo la tentación pecaminosa. Es llamativo que el Señor no rogó. ¿Qué hubiéramos esperado nosotros? Satanás os ha pedido para zarandearos. Yo he rogado para que no sea zarandeado. No. Nosotros generalmente, hermanos, obviamente pedimos no caer en tentación, no ser expuestos a ella, pero aquí el Señor está rogando no para que Pedro no sea zarandeado, sino para que su fe no falte cuando sea zarandeado. Es decir, para que él se mantenga como un creyente en Jesucristo, para que no vea que ningún punto de su profesión de fe cambie, o se mueva, o se convulsione, sino que siga siendo un discípulo de Cristo, aún bajo este fiero ataque de Satanás. Nuestra confesión de fe en el capítulo 14, el párrafo 3, nos ayuda a entender algo muy importante. Hablando de la fe salvadora, dice 14:3, esta fe, aunque sea de un nivel diferente, es decir, en los creyentes, puede ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, es decir, no importa si es fuerte o débil, vamos a suponer que alguien tiene el nivel más bajo de la fe, es diferente en su clase y naturaleza de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que lo son solo por un tiempo. Hay creyentes temporales, hermanos. Y la fe más fuerte de un creyente temporal es así de pequeña al lado de la fe más débil de un creyente verdadero. Es de otra categoría. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. La confesión de fe va muy en línea con esta esperanza, que aunque nuestra fe vaya a ser asaltada y por negligencia y torpeza, muchas veces hasta menguada, nuestra esperanza es que jamás nos faltará. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, es decir, quien nos dio la fe, y consumador aquí significa como que completará perfectamente la obra de la fe. El texto de Lucas nos muestra que Satanás enfila entonces toda su fuerza ¿a qué? Es decir, de las palabras de Cristo, por favor note exactamente a dónde Satanás enfila su fuerza. Si el Señor rogó para que su fe no faltara, ¿a dónde Satanás enfila su fuerza? Pues a la fe del individuo, para que su fe falte. Para que bajo tentación, si bien él sabe que no le puede quitar la fe a un hijo de Dios, que la fe es un don de Dios, sí, hermano, puede llegarla a debilitar tanto que lo haga actuar como si no fuera un hijo de Dios. Que fue lo que exactamente pasó en Lucas. Hermano, ¿podemos prender allí? La realidad que nos presenta Cristo es abrumadora. En momentos de tentación, aprenda esto y apréndase usted a conocer conforme a la Biblia. En momentos de tentación, la realidad es que todos estamos propensos a ceder y a arruinar nuestra fe. Entienda, la fe no será quitada, pero eso no significa que no sea arrasada, mermada, debilitada. Creemos que la fe es un don irrevocable del Señor y que no puede desaparecer en la vida de un creyente.
Si se le fue la fe, es que realmente era un creyente temporal, es decir, nunca tuvo fe salvadora de verdad. Pero sí, la fe puede ceder ante la tentación y el creyente puede inestabilizarse, debilitar su fe y proporcionarle grandes pérdidas, como le pasó a Pedro. El Señor rogó para que la fe de Pedro no faltara en su original, para que no cese, para que no muera, para que no se le acabe. Cuando a un creyente le falta la fe o su fe es zarandeada, éste se aleja de la comunión con Dios, peca, los ánimos de perseverar se esfuman, se vuelven difíciles, se vuelven opacos, se aíslan de los demás discípulos, dejan de orar, de leer la Escritura, se sumen en la inconformidad, en la crítica, en el desconsuelo, y cada vez más su corazón se endurece para Dios y los medios de gracia. Eso es que la fe falte. No es un juego, hermanos. El hecho que la fe nunca desaparezca no significa que las consecuencias de ser debilitado en la fe sean pocas. Es absolutamente entonces necesaria la fortaleza divina, la ayuda divina, porque por nosotros mismos fracasaríamos. Pero yo he rogado por ti, dijo el Señor, para que tu fe no falte, prometiendo de esa manera que Él, que había comenzado la buena obra en Pedro, la llevaría a su consumación y guardaría a Pedro hasta el final, aunque no sin pasar por un zarandeo de su fe. Lo segundo es que considere por favor la expectativa. La expectativa que nos deja ver el Señor en la siguiente frase. Y tú, es decir, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esta frase notamos, o más bien por esta frase notamos, a dónde iba a llevar la tentación a Pedro. Note la frase. Y en esta frase lea a dónde esta tentación lo iba a llevar. Porque si dice, y tú una vez vuelto, ¿a dónde lo iba a llevar la tentación? Lejos. Y cuando le dice, y confirma a tus hermanos, ¿a dónde lo iba a llevar? Piénselo. Ya le voy a explicar. Pero si le dice, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, bajo tentación, ¿qué iba a hacer Pedro con sus hermanos? Debilitarlos también. Pedro iba a ser irreconocible. Note, no le iba a faltar la fe en el sentido salvífico. Pero mire lo que iba a hacer. Iba a parecer un no cristiano. Parecer. ¿Cómo? Alejándose. Y segundo, dañando a los hermanos con los que habían dado todo este tiempo. Eso es lo que hace la caída en la fe. Si no desaparece, no. Pero ¿le parece una bonita carta de presentación para un creyente? Que sea llevado hasta este extremo. En esto también entendemos, en el caso de Pedro, y es muy común en otras tentaciones, lo que el diablo apunta a hacer. Es decir, cuando zarandea a un individuo, ¿a dónde lo quiere llevar? Cuando zarandea a un creyente, según las palabras de Jesucristo, ¿a dónde lo quiere llevar? Lejos del Señor y a usarlo como una herramienta para debilitar a otros. Vamos a lo primero, una vez vuelto. La palabra usada aquí es epistrefo, significa convertir o volver. Una vez convertido Pedro, una vez vuelto Pedro. No hablamos, por supuesto, de la conversión inicial. No es que Pedro hasta allá se convirtió al Señor, no. Sabemos que este hombre ya había pasado de las tinieblas a la luz. Ya fue convertido por primera vez, es decir, su conversión espiritual
de no regenerado a hijo de Dios ya se había dado. Entonces, no es la palabra o no es la intención de ser convertido como la conversión inicial. Pero nótese lo que caer en pecado supone para un creyente. El volverse de cierta manera de Dios al pecado. Es como revertir el efecto de la conversión. Entiéndame bien, no es que una persona que es cristiana deje de serlo, sino que mire los efectos que produce la conversión, una nueva vida. ¿Y qué hace una persona cuando es debilitada en su fe y cae en la tentación? Es como si esos efectos se revirtieran. Tanto que necesita ser convertido de nuevo. No inicialmente, no regenerado otra vez, pero convertido de ese estado. En cierto sentido, la tentación hace que el individuo se extravíe, se vaya, se aleje de la fe que dice profesar. Claro, no en todos los puntos, pero en este asunto donde fue tentado y todo lo que corría alrededor, parece que Pedro se iba a comportar como un hombre extraviado de la fe. Y lo vemos en la Escritura, ¿cómo se comportó? Pues así mismo, ¿no? Que hasta se puso a decir groserías. Hasta allá fue. Y tembló ante una niña. ¿Cuál es la esperanza y expectativa al mismo tiempo en la tentación? Vea, le voy a decir que esta frase puede ser como una esperanza. Una vez vuelto. Hermanos, como una esperanza, nosotros podemos aferrarnos, aunque si por nuestra negligencia nos estrellamos duro, el Señor nos hará volver, si somos hijos de Dios. Pero quiero mirarlo desde el punto de vista de la expectativa, esta misma frase. Que una vez tentado, y en el caso de Pedro, luego de su caída estrepitosa, debe volver al Señor. En este contexto, convertirse o volverse al Señor es volver en sí, ser restaurado en su fe, ser restaurado en sus convicciones, ser restaurado en su obediencia, el que ya Pedro abandone su camino y llore por él, el volver a tener convicciones firmes, resoluciones de no querer errar de nuevo en dependencia al Señor por la fe en Él. Eso en ese contexto es volver. Eso en ese contexto es ser convertido. Volver a ser confiable como discípulo frente a los demás. ¿Qué es en este contexto volver o ser convertido? Se lo vuelvo a decir. Es volver en sí, ser restaurado en la fe, en sus convicciones, en su obediencia, abandonar su camino, llorar por él, tener firmes resoluciones de no errar de nuevo, dependiendo del Señor. Hermanos, no es necesario para ningún cristiano perderse en la tentación ni caer en ella. No es necesario para ningún cristiano extraviar tal o cual principio o vivir temporalmente arruinado por el pecado. Creo, como hoy dicen muchos, que los desiertos son necesarios. Yo lo creo. Pero jamás los pecados. Que los desiertos sean necesarios para los creyentes, hasta puedo creerlo. Pero jamás el pecado será necesario para que un creyente se vuelva mejor partiendo de un pecado. Entonces hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué dijo el apóstol a ese razonamiento? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O dirán como algunos, hagamos males para que vengan bienes. Y entonces, si el pecado hace abundar la gracia de Dios, ¿pequemos harto para que abunde más la gracia? De ninguna manera. Ninguno de nosotros, no deje que Satanás gane ventaja con este razonamiento.
que usted necesita pecar, que usted necesita conocer el pecado para volverse más piadoso. Eso no es de Dios. No es de Dios. Ningún creyente necesita pecar, aunque todos necesitamos ser probados y tratados por el Señor. Jamás será necesario untarse del pecado, estrellarse con el pecado, caer bajo el dominio del pecado otra vez. Pero la esperanza que el Señor nos muestra es que Pedro volvería, si nota, lo está dando por hecho. Y cuando vuelvas, ay, qué misericordioso es el Señor, y no le dijo, si es que vuelve. No, cuando vuelvas. Pero también es la expectativa que el tentado, que no pudo resistir la tentación, que se estropeó, vuelva al Señor, vuelva al Salvador, vuelva en sí, vuelva a casa, vuelva a la obediencia que un día dejó, que vuelva otra vez al camino, que vuelva a la luz. El que ha caído en pecado, por ser débil, negligente en la tentación, debe notar que Cristo, el ayudador que rechazó en la tentación, también es un salvador para perdonarle y un ayudador para que no caiga más en pecado. ¿Ha caído en tentación? ¿Estropeado? ¿Su fe ha faltado? Vuelva al Señor. Ese mismo ayudador que usted rechazó cuando era tentado y por eso cayó, es también el Salvador de los que caen en tentación. Vuelva al Señor. Lo segundo, confirma a tus hermanos. ¿Qué supone caer en tentación para un creyente? No solamente su ruina y extravío, del que debe volver o convertirse. También la tentación supone derribar la fe de nuestros hermanos, darles motivo de debilidad, hacerlos dudar, dañar su conciencia, perjudicar la fe de los nuestros. Se le ordena a Pedro, luego que se vuelva al Señor, confirmar a sus hermanos. La palabra confirmar, sterizo, significa fijar firmemente. A veces usted tiene una gaveta allí, ¿verdad? En la cocina, no sé, que se mueve, una puerta, no sé. Entonces usted va con un destornillador y mete 2 vueltas más, ¿verdad? Y rectifica y dice, ahora, ya no está bailando, ahora está firme. A veces hay chazos de seguridad, ¿verdad? No sé si usted ha visto cómo funciona un chazo, ojalá lo pueda ver, para que no crea por fe cómo funciona un chazo. Pues cuando usted lo mete, tiene la capacidad de hincharse por dentro, ¿verdad? Para que hay chazos de seguridad que abren unas patas, hermano, para que no se vuelva. Bueno, piense esto. Esa es la misma palabra que se usa aquí. Cuando vuelvas, fija firmemente a tus hermanos, es decir, confírmalos, es decir, afírmalos, establécelos. Y esto es un cuadro muy triste. ¿Por qué? Porque da por hecho que cuando sus propios compañeros vieron sucumbir a Pedro, con él haber caído en tentación, los desajustó, los movió, los debilitó, tomó el destornillador y le dio 2 vueltas hacia el otro lado. Lo difícil que es afirmar a los creyentes, lo difícil que es edificar a los creyentes, con cuánta dificultad los maestros y pastores vamos y enseñamos e insistimos y oramos para que siempre haya un Pedro que tome el destornillador y desbarate la obra del Señor. Eso hacemos cuando caemos en tentación.
Déjeme sacarle jugo a esto, por favor. Si esto se le ordena a Pedro, nos da un buen cuadro para que sepamos cómo quedan los hermanos. Cuando nosotros por debilidad, negligencia caemos en tentación, ¿cómo dejamos a los más tentados, a los más débiles? Cuando nosotros no soportamos la tentación y sucumbimos al pecado, los hacemos extraviar también, los debilitamos, los desarraigamos de su fe, de personas de las que él debió confiar, ahora son usadas y les golpeamos, los zarandeamos. Dañar a un hermano, ser el motivo de su duda, ser el motivo de su perplejidad, ser el motivo de su debilidad, derribarlo, ponerle dudas, quebrantarlo, hacerlo extraviar, es justamente ser las manos del destructor para ellos. Es tomar del otro lado la zaranda. Satanás la tiene de un lado y usted ponerse del otro para zarandear a sus hermanos, hermanos en los cuales el tentado debió confiar y hallar fuerza, y hallar motivo, y hallar ejemplo. Y tomar la otra parte de la zaranda, del otro lado Satanás, del otro lado el tentado, y sacudir para que ahora no solo me falte la fe a mí, sino que le falte a ellos. Ay, Señor, perdónanos si tal cosa hemos hecho, y que Dios lo perdone a usted si tal cosa ha hecho y no ha pedido perdón y no ha restituido su mal. Sacudir la fe de los nuestros, pegarles en sus tobillos, meterles duda, ser usado para alejar a nuestros hermanos de la predicación, del culto, de la oración. Ah, Señor, que Dios tenga misericordia del que tal haga. Que Dios tenga misericordia porque no solo usted se está arruinando al caer en tentación. Si esto hacemos con aquellos por los que Cristo está intercediendo para que su fe no falte. Que Dios nos libre de debilitar a aquellos por los que Cristo está intercediendo. Son estas cosas las que enfrenta cara a cara el que hacía así. Por eso dice la Escritura, ay el que haga tropezar o caer. Mejor le fuera que tome una piedra inmensa, cuélguesela en el cuello y bótese al agua. La expectativa de Pedro es esta. Cuando vuelvas, cuando seas restaurado en tu fe, cuando vuelvas en ti, Pedro, cuando llores por tus caminos, cuando te sean restauradas tus convicciones, cuando seas restaurado en tu obediencia, luego que abandones ese camino, luego que tengas firmes resoluciones de no errar de nuevo en dependencia del Señor por la fe en Él, luego de que te vuelvan a ver con confianza, Pedro, cuando te vuelvan a ver con confianza, Pedro, ve, da la cara a tus hermanos y revierte lo que hiciste. Y si fuiste las manos del diablo, ahora sé mis manos para afirmarlos, para establecerlos, para robustecerlos. Oh Pedro, así como vas a debilitar a los demás discípulos, robustécelos cuando seas restaurado. Y así como vemos que debilitar a los demás discípulos es del diablo, ¿le parece esa expresión incorrecta? Yo sé que este sermón tiene repercusiones en otras iglesias y en otras personas, así que escúchemelo bien. Porque yo no me voy a esconder diciendo yo no dije, porque lo voy a decir. Así
como debilitar a los demás discípulos es del diablo. ¿Le suena bíblico? Hermano, dígame un amén. ¿Le suena bíblico? Amén. Muy bien. Así como debilitar a los hermanos es del diablo, no hay nada más parecido a Dios que afirmar, confirmar y robustecer a los hermanos. No hay nada más parecido a Cristo que hacer eso. Cuando alguien edifica la iglesia, le anima con la palabra. Cuando alguien le es ejemplo de piedad, cuando alguien le es ejemplo de obras, de oraciones, cuando protegemos, cuidamos y alentamos al pueblo de Dios, también somos las manos de aquel que intercede por su pueblo para que su fe no falte. Vamos a ser manos o del diablo o de Cristo. Sea las de Cristo, si es un discípulo. Esto no es solo para los que luego de extraviarse se vuelven. Claro, uno espera que quien se extravía y se vuelve haga esto, ¿verdad? Sino que en esto nos fijamos lo que el Señor espera de todos los discípulos. ¿Y qué, hermano? Que usted se ponga del lado de los planes divinos y diga, yo la zaranda no la voy a coger para golpear a mis hermanos. Señor, más bien, quiero cooperar en la gracia con este propósito. Si tu oración, Señor, es que la fe de ellos no falte, yo quiero estar del lado haciendo lo que sea para que su fe no falte. Si tú estás intercediendo en el cielo para que la fe de ellos no se mueva, no falte, entonces yo quiero aquí en la tierra ser tus manos para que la fe de ellos no se mueva ni falte. Y en esto es que llamamos ponerse del lado de los planes divinos, cooperar con la fe, afirmar, establecer a los hermanos, lo cual es tan parecido a Jesucristo, que es una honra cuando eso hace un discípulo. Tercero, la necedad manifiesta. La necedad manifiesta. Y lo siguiente que quiero hacer notar, lo hago notar para que dimensionemos el grado de ceguera espiritual al que puede llegar un creyente cuando le da lugar al diablo. No lo estoy dando para que usted se desilusione o se desanime, pero sí se lo estoy diciendo para que usted en Pedro pueda ver el grado de ceguera a la que puede llegar un creyente. Grado de ceguera. Pedro parece que miraba los labios del Señor moverse. ¿Sí le ha pasado? Que usted a veces habla y la gente se queda mirándolo y usted sabe que le están viendo los labios, pero no están entendiendo nada. Y me parece que Pedro aquí miraba los labios del Señor moverse, diciendo, Pedro, esto se avecina sobre tu cabeza, Pedro. Mira este cuadro que te estoy poniendo. Tú te vas a extraviar, vas a dañar a otros, Satanás va a hacer esto. Y Pedro lo está viendo, ¿verdad? Y en respuesta él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué paciencia la del Señor, ¿no cree? El Señor que hizo el cielo con la voz, lo hubieras terminado ahí. ¿Qué necio puede llegar a ser un individuo ciego en su pecado? ¡Qué necio! Hermano, el autor de la vida le estaba diciendo, caerás. Y él dijo, no solamente no caeré, te defenderé. Daré mi vida por ti, es decir, te protegeré. Te protegeré. ¿Qué grado de ceguera es este, hermano? Dios nos libre. Este mismo episodio es enriquecido cuando juntamos Mateo 26 y Juan 13,
Mateo 26, 32, 33. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Vaya uniendo los datos. Mire, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. En Mateo dice, aunque todos se escandalicen de mi Señor, yo no me escandalizaré de ti. ¿Ya? En Juan 13, 36 y 37. Simón Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le dijo, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Oh. Ir a la cárcel, ir a la muerte, no me avergonzaré de ti. Es más, yo daré mi vida por ti. Mire la ceguera en la que puede caer un creyente cuando cae en tentación. ¿Qué piensa, hermano? ¿Que después de eso Satanás lo zarandeó? No, hermano, eso mismo es ser zarandeado. Este hombre está ido de cualquier realidad espiritual. Es decir, si usted esperaba que Satanás dejó terminar al Señor Jesús su advertencia para actuar, no, ahí mismo estaba actuando, ahí mismo. Pedro perdió de vista la debilidad natural de su corazón. Este hombre estaba seguro en lo que él mismo era y en lo que podía llegar a realizar. Además, fue ciego en algo, hermanos, como todos lo somos, en no conocer los detalles precisos de los planes de Dios. Él se hizo una imagen, me imagino. Él se imaginó que la tentación iba a ser de una manera, pero nunca imaginó que fuera a ser de esa. Pedro no conocía los planes de Dios, no conocía el ardid del diablo. Se imaginó un cuadro muy distinto al que resultó enfrentado. En su ignorancia, según se lee, pensó que iba a sufrir esto hombro a hombro con el Señor. Por eso le dijo, iré contigo. Entonces, me imagino que el cuadro que se pensó es que él iba a estar siempre con el Señor, físicamente, y todo, y cualquier cosa que los iban a llevar a la cárcel, los iban a llevar juntos. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Satanás? Los separó. Eso es astucia. ¿Sí? Pedro dijo, pues yo iré contigo. Claro, imagínese, ya había estado en una barca que casi se hunde con el Señor, ya se la había aprendido. Si Él está aquí, yo no sucumbo. Sí, pero él no sabía que lo primero que iba a hacer Satanás era separarlo físicamente de su maestro. Usted no se está enfrentando a un gatito. No, al diablo. Al diablo. Él prometió ir a la cárcel y sufrir, claro. Con el Señor físicamente al lado, él se imaginó esto. Hasta llegó a creerse capaz de poner su vida por Jesús. Hermanos, en cuanto a ser capaz de ir a la cárcel y dar su vida, se cumpliría después. Pero no en sus fuerzas. Este hombre, después que vino, fue capaz de dar su vida por el Evangelio. Pero no así, no en sus fuerzas, no creyéndose un gallito, ¿verdad? No. Él no se escandalizaría de Cristo después, pero no en esta circunstancia. En cuanto a que él moriría en lugar de Jesús, en un acto de valentía, ni él ni nadie lo ha hecho. Usted puede morir por el Evangelio, pero no puede morir por Jesús. La historia dice que Jesús fue el que puso su vida por las ovejas. Pero lo que Pedro dijo era fruto de su inmadurez, debilidad, ceguera, y el resultado, caer miserablemente en las ardides de Satanás. Estas palabras no saldrían de la boca de un creyente que se conoce, ¿no cree? Yo nunca caeré en ese pecado. No, yo sí peco en otras cosas, pero en eso, yo no.
Mire a Pedro. Y mírese usted allí. Nunca diga de esa agua no beberé. Diga de esa agua, Señor, no quiero beber y ayúdame a no beber. Porque si usted se cree algo, Satanás va a tomar esas mismas palabras y se las va a untar en su cara, como lo hizo con Pedro. Imagínese la burla en el infierno, al ver al famoso, mi vida pondré por ti, corriendo. Al famoso, iré a la cárcel contigo, corriendo. Al famoso, no me escandalizaré de ti, amedrentado por un adolescente que estaba prendiendo un fuego. Un adolescente. Si no fue un ejército, una niña. Mi vida pondré por ti, no me escandalizaré de ti. Ir a la cárcel, si es necesario. Pedro, no eres más que debilidad. Eso eres tú, Pedro. Simón, Simón. Eso eres. El Señor hace una afirmación dirigida para humillar el orgullo pecaminoso de su discípulo. Y le dijo, con misericordioso, aún en su última palabra, el Señor quería traerlo y bajarlo de su orgullo. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, te quiero bajar de ese pedestal, déjate bajar. Mira, te voy a decir algo. Antes de que amanezca, no solo una vez te habrás escandalizado de mí, sino 3 veces lo harás. Mire, hermano, aún estas palabras de humillación era la vía de escape a la tentación. Dice que Él nos dará junto con la tentación que la salida. Y aquí estaba la salida. ¿Qué debió hacer Pedro? ¡Ay, momento! ¿Qué está pasando con mi corazón? ¿Qué cosas han salido de mi boca? No, ¿qué es este orgullo que estoy haciendo? Hubiera caído a los pies de nuestro Señor. Oh Señor, ayuda a mi incredulidad que hubiera hecho el Señor, lo que hizo con los demás que una vez le dijeron, ayuda mi incredulidad. Junto con la tentación, la salida. ¿Y qué hizo Pedro con la vía de escape? Rechazó. No solo estaba advertido de Satanás, sino del método, de los resultados, hasta de su negación. Ya la primera de estas cosas hubiera sido suficiente para humillar a Pedro. Aún escuchar que su maestro estaba rogando para que su fe no falte, nada de esto le sirvió a Pedro. No era hora de hacer promesas, Pedro. No era hora de darle rienda suelta a tu imaginación, Pedro, no. Jesucristo había hablado y en esto Pedro no parece prestar atención suficiente. Pero al señalársele todo lo que iba a acontecer, Pedro no pidió ser librado de esta hora, no recordó lo que el Señor le enseñó a orar, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Todo eso lo olvidó, y esa es la ceguera que quiero advertirle a usted. Como discípulos de Cristo aprendemos que seremos humillados. Escuche. Como discípulos de Cristo que seremos tentados, aprendemos que vamos a ser humillados. Ya lo sabe, ¿no? Pero es mejor humillarse ante Cristo antes de ser humillado por el pecado consumado. ¿Ya? Mire, cuando llegue la tentación, seremos humillados. Ya sea antes y sin cometerla, humillándonos ante Cristo, o después, cuando nos hayamos descalabrado en el pecado. Pero un creyente se humillará ante la tentación. ¿Dónde quiere humillarse? No le estoy diciendo que si quieren humillarse, lo será. ¿Cuándo? ¿Antes o después? Antes significa decir, oh Señor, aquí estoy viéndome tentado. Yo mismo soy la debilidad, Señor. Yo mismo necesito de mi intercesor. Y humillarse y desconfiar de usted, descalificarse usted, acogerse al Señor. Usted se va a humillar ante el Señor.
Pero si se cree valiente, caerá en tentación, que es un discípulo, allí se humillará, pero con el siguiente agravante. Después de haber rechazado la gracia, la salida de escape, después de haber manchado su profesión, haber avergonzado el evangelio y poner una carga en la conciencia de los demás discípulos. El Señor nos da lecciones y todas las haremos, ¿sabe? Es decir, usted hará la plana, como un niño. ¿Cómo quiere hacer la plana, hijito mío? ¿De buena voluntad o después de la vara? ¿Cómo quiere? La va a hacer, ¿verdad? Porque usted no lo va a dejar ir sin hacer la tarea, ¿verdad? Usted es un padre responsable. La tarea hay que hacerla. ¿Cómo quieres? En este ambiente de familiaridad, con este comedor, mira, estoy riendo, tú también. ¿La quieres hacer así? O después de unos varazos y con mi ceño fruncido, igual la harás. ¿Cómo quiere? ¿Cómo, hermanos, quiere humillarse? ¿Antes o después? La lección la haremos. Cumpliremos la voluntad de Dios. El asunto es cómo. El Señor le daría lecciones para que las aprendiera por la vía de la palabra y la fe y no por la vía del descalabro. Igual, Pedro la aprendió por la vía de la fe, porque no hay otra forma de aprender principios espirituales, pero por la fe después del descalabro. ¿Ya? Finalmente, hermanos, quiero terminar así. 1. Mis queridos hermanos, y en esto, compañeros de milicia. Y le digo compañero de milicia porque si usted piensa que el oficio pastoral y este púlpito protegen de la tentación, ay, hermano, mira a Pedro. ¿Qué otro cargo honorífico podía ser discípulo del Señor? De los únicos 12 que ha habido en la historia de la humanidad. Hermanos, que la fe no falte. Que la fe jamás falte. En este contexto, que la fe no falte significa, queridos hermanos, que jamás dejemos de considerar a Cristo como el poderoso intercesor y ayudador en medio de la tentación. Jamás lo deje de considerar. Que la fe no falte significa, hermanos, que jamás dejemos de confiar en sus palabras de advertencia, en sus diagnósticos, en lo que Él nos muestra de ese mundo espiritual. Que no dejemos, hermanos, de considerar que son estos los medios de gracia que Dios ha puesto para preservar la fe y no otros. Que no dejemos de confiar que lo que afirmó acerca de los peligros del alma son peligros reales. Que la fe no falte significa que si falta, empezaremos a andar como discípulos del Señor basados en lo que pensamos de nosotros mismos sin la palabra. Que empezaremos a confiar en nuestros sentidos, en nuestras maneras de afrontar la crisis o resolver las cosas. Si la fe falta, las promesas del Señor en medio de la prueba o tentación se nos nublarán, sus advertencias no nos harán temblar, no vamos a ver que sus recursos nos sirvan y más. Y en esto se refrenda, segundo a los Corintios 1:24, porque por la fe estáis firmes. Que la fe no falte, hermanos, ante la tentación. Que la fe no falte antes de la tentación. Que la fe no falte en la tentación. Y que la fe no falte luego de la tentación. Si usted sabe que ese es el blanco de Satanás, sabe que es el vínculo por el que el Señor ruega que no falte, entonces coopere usted para que su fe no falte. Segunda de Pedro 2, 7 al 9, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía
cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Escuche, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio. Ya sabe que el justo Lot creyó a las palabras de los ángeles, tanto en el asunto de la destrucción como de no mirar atrás. Y el Señor lo libró a través de esos medios. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. La fe hace que los creyentes nos acojamos confiadamente al Señor. Y así seremos librados de las tentaciones o de caer en ellas. Hermanos, que la fe no falte. Lo segundo, señalo hacia ese principio maravilloso, a ese fruto maravilloso de haber sido convertido espiritualmente al Señor, y es afirmar a nuestros hermanos en la fe. No es el único fruto que sale del árbol de la conversión, pero es uno bien bonito, ¿sabe? Nadie necesita ir y volver del pecado para hacer esto. Si usted ya fue convertido al Señor una vez, por el poder del Espíritu, la obediencia a la palabra, ahora haga un compromiso serio en su vida cristiana. Y es rogar al Señor, al cual usted sirve, que lo haga un medio constante para la afirmación de los hermanos en la fe. Usted dirá, pero yo no sé predicar, no sé enseñar. ¿Qué puedo hacer entre el pueblo de Dios? Confirme a sus hermanos en la fe. ¿Ya vio su ministerio? ¿Sí? Si nunca pisa un púlpito, si es mujer, que no va a ser nunca pastora ni maestra, entonces ya sabe su tarea. Si tiene más, hágalas más, pero añada a esta. Y si no tiene, se la sugiero. Haga un compromiso solemne en su vida cristiana. Que de lo que de usted dependa, Dios le use para confirmar o afirmar a sus hermanos en la fe. Hermanos, un martillo puede hundir más una puntilla en la madera o la puede torcer y hasta quitarla si se usa del otro lado. ¿Se ha visto? De un martillo se puede usar bien y hace el propósito. Pero si usted no es hábil, a todos nos ha pasado, ¿verdad? La puntilla queda mitad enterrada, mitad afuera, eso es un encarte después. O si usted voltea el martillo, saca la puntilla. Un buen cristiano, realmente conocedor de Dios y de los peligros del alma, de los enemigos del cristiano, un buen conocedor de sí mismo, no hará nada en contra de sus hermanos para torcerlos, ni mucho menos para desarraigarlos del Señor. Sea ese martillo que afirme a los hermanos del Señor. Que, hermanos, tratar con usted sea recibir un golpe de martillo que me haga más firme en el Señor, que me quite dudas, que me anime, que me dé ejemplo, que me dé esperanza, que me dé ánimos de congregarme, de orar, de ser un miembro de la iglesia. Sea ese tipo de martillo, por favor, que afirme en la piedad. Que cuando la gente cristiana se junte con usted, queden más dispuestos al Señor, a su iglesia, al servicio, a la piedad. Y que jamás en la vida usted tenga que cargar en su conciencia que un día Satanás lo usó para lo contrario, para derribar a un cristiano, para mancharle su conciencia, para perturbarle su paz, para hacerlo indiferente, alejado de la iglesia, del servicio, crítico, pecador, perezoso en la fe. Usted no querrá después, aún después de que sea perdonado, cargar eso en su conciencia. Afirme a sus hermanos, la guerra es dura, como para que haya soldados nuestros disparándonos en los tobillos. El camino es empinado, como para que sean los compañeros de viaje los que atraviesen piedras en el camino. Haga parte de la bendición en el camino y no de la dificultad en el peregrinaje.
Romanos 14, así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decídalo ya. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Por último, repase el libro de su corazón. Lea de vez en cuando ese libro y repase las debilidades que le acompañan. ¿Subraya los libros? Bueno. Toma el libro de su corazón y repáselo y subraye. Reconozca las inclinaciones que hay allí, para que la próxima vez que se acerque a la palabra no haga lo de Pedro, pensar que el Señor está hablando de otro hombre, sino que usted diga, yo soy ese hombre, yo puedo ser ese hombre. Conózcase de verdad, de manera que los sensores de su corazón le avisen que allí está un peligro, pero un peligro muy cercano a usted. Así será más sabio cuando pise, sabrá por qué caminos no debe transitar, sabrá advertir el peligro y no irá tan seguro de usted mismo como Pedro caminó feliz a la tentación y al descalabro. Le animo a leer el libro de su alma, pero no para que se quede allí, porque si usted se queda leyendo el libro de su alma, tendrá miedo, desánimo, lamento y lloro. Léalo lo suficiente para que aprenda a depender del Señor, para que aprendiendo lo que hay en su corazón, se vuelva un creyente más fiel. Note que David no solo tenía un cuidado general del corazón y repasaba los campos de su alma por si había o no pecado, sino que su escrúpulo era tal al conocer su alma que rogaba así: tu siervo es además amonestado con tus mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mire, cuando David escudriñó su corazón, puso un reflector sobre su alma. Y este texto nos dice que encontró muchas clases de soberbia. Y él se asustó y dijo, aparta de mí la soberbia. Pero hubo cosas que aún bajo el reflector no pudo ver. Vio la maleza moverse, pero no vio. ¿Y qué dijo? Ay, Señor, líbrame de las soberbias, porque sí las vi cuando tu palabra me alumbró. Pero de esas cosas donde vi el matorral moverse y no identifiqué, líbrame de lo que está allá atrás. Yo sé que hay atrás. Él no dice, líbrame por si tengo pecado oculto, como algunos oran. No, líbrame del pecado que se escondió. Cuando vio la luz, se escondió. Y por más que alumbré, sí hizo un movimiento, pero no supe exactamente. De esos también líbrame. De esos también. Si usted es liviano en la observancia de su alma, fracasará. Pero si se expone a la palabra, ella arrojará luz sobre su alma. Se conocerá verdaderamente. Dependerá del Señor para el provecho de su alma. Su fe no faltará. Que Dios nos ayude, hermanos, esta mañana. Oremos.